¿Quién nos dijo que la Biblia habla solo de lo natural o de lo lógico? Si hay un Dios que es sobrenatural, chequen esto, porfa, adivinen qué. Lo sobrenatural se va a presentar de vez en cuando, como en esas historias. Pregunta, ¿Dios puede intervenir cuando Él quiera en lo sobrenatural? Por supuesto que sí. Lo único que Dios no puede hacer es pecar, pero Él puede intervenir con algo sobrenatural cuando Él quiera. ¿Y quién nos dijo que dos autores no pueden contar la misma historia, como dije, desde un punto de vista personal, sin contradecirse? ¿Quién dijo eso? Claro que hay respuestas lógicas a todo lo que está escrito en la Biblia si metemos a Dios en la historia. Porque Él hace cosas sobrenaturales de vez en cuando Él quiere y en donde Él quiere. Y claro que no hay contradicciones si analizamos con cuidado por qué se escribió la historia como se escribió. El problema es que la gente llega a conclusiones sin ni siquiera haber analizado bien primero. Ese es el problema. Hay que analizar bien antes de decir que hay contradicciones o que las historias son un mito. Pero chequen esto. Aunque no tuviéramos todas las respuestas lógicas de la Biblia, el cristianismo es defendible, porque el cristianismo no existe porque existe la Biblia, aunque la Biblia súper ayuda a entender muchísimas cosas de Dios, y ahí está la revelación detallada de Dios. El cristianismo no existe porque existe la Biblia, al igual que nosotros no existimos porque existe nuestra acta de nacimiento. Lo que hace la Biblia es documentar lo que pasó, es revelarnos en detalle quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué hacemos por aquí. La Biblia es el documento que tenemos de lo que pasó a través del tiempo y no compromete para nada la veracidad de lo que pasó porque no entendamos bien todo lo que ese documento diga. ¿Y cómo sabemos eso? Por esta razón. Chequen esto. ¿Saben cuándo fue que creció más que nunca el cristianismo? Cuando todavía no se tenía la Biblia, el Nuevo Testamento. El Antiguo sí, el Nuevo no se tenía. Entre los años 70 después de Cristo, cuando hubo la destrucción de Jerusalén, y el 312 antes de que Constantino entrara como emperador. Entre el 70 y el 312 que no existía la Biblia, el cristianismo fue cuando más creció. En los años de más persecución, ese crecimiento fue inexplicable. No hay una buena explicación del por qué. Porque no tenían ni el Nuevo Testamento para leerlo. Déjenme hago una nota aquí. La mamá del emperador Constantino, esto es historia, se convirtió en cristiana antes de que se hiciera la religión oficial. Ella lo hizo antes de que se hiciera oficial. ¿Y saben por qué Constantino quiso hacer oficial el cristianismo? Para unir al Imperio Romano, porque muchos ya eran cristianos. Inexplicable. Después se convirtieron muchos más, ¿verdad? ¿Por qué lo forzó? Pero antes de que él entrara como emperador, ya había muchos cristianos. No necesitaron la Biblia para que el cristianismo creciera. ¿Saben cuándo apareció por primera vez la Biblia como tal? En el año 388 después de Cristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento. 388, 400 años casi después de que Cristo murió, se presentó la Biblia tal y como es. Y para entonces el cristianismo ya era lo que la mayoría de las personas seguían. El éxito más grande del cristianismo nunca se basó en si tenían la Biblia o no. Se basó en un evento. El cristianismo creció no porque sus seguidores corroboraron que todo lo que estaba en la Biblia fuera cierto, aunque es, pero no porque lo corroboraron. El cristianismo creció porque un hombre resucitó
Esa es la clave del cristianismo. Y los apóstoles lo vieron, fueron testigos y murieron por defender eso. Y Pablo, el que quería aniquilar el cristianismo, más tarde fue el que dio su vida por lo que escribió. La pregunta no debe de ser, tengo todas las respuestas acerca de la Biblia, porque hay muchos que dudan, no, es que esto no es entendible, es que esto puede tener contradicciones, es que. La pregunta no debe de ser, tengo todas las respuestas acerca de la Biblia. La pregunta debe ser, ¿resucitó Jesús o no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Resucitó o no? Porque si no resucitó, todo lo que está aquí no vale ni la pena discutirlo. Ninguna religión del mundo, nadie en el mundo, nadie ha tenido la audacia o la descaradez de hacer creer a los demás que alguien ha resucitado de entre los muertos, excepto Jesús y sus seguidores. Nadie más. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿O solo es una historia fabricada, un mito o un cuento de hadas? Eso es básicamente lo que es. ¿Jesús resucitó o nos están contando un cuento de hadas? La respuesta para algunos puede estar en ver que un humilde carpintero que nunca salió de Israel haya tenido más seguidores que todos los más famosos en la historia de la humanidad juntos. A ver, que alguien me explique. La respuesta para algunos puede ser esa. ¿Cómo un humilde carpintero que nunca salió de Israel es más famoso que todos los más famosos del mundo juntos? La respuesta para mí, esto es muy personal, fue en comprobar lógicamente para mí que, como están escritos los evangelios, Jesús sí resucitó, y eso lo pondremos en cápsulas bien pronto, porque creo que puede ayudar a gente como yo, que tenía que llegar a esa conclusión de una manera lógica, con evidencia. Pero por supuesto que yo llegué a la conclusión de que lo que está escrito en la Biblia es verdad por cómo lo escribieron, que es algo increíble.